Es momento de hablar de buen cine. People like to believe in fairy tales. You ready? Of course. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Jackie. Como sabemos, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimas personas importantes que han influido en la sociedad y como tal en los gobiernos actuales. Pero como tenemos conocimiento, quizá la familia más famosa o la que ha sido la más famosa durante muchísimos años hablando políticamente de un país es la familia real británica. Pero antes de que quizá ellos fueran el centro de atención, la reina Isabel en sus principios años de mandato tuvo quizá una persona que la hizo temblar y que incluso la hizo dudar de su propia existencia y de su propio rol en este término de la política y de gobernanza en el mundo, ya que había una mujer que la pudo opacar muchísimo antes de que llegara la princesa Diana, que como ya sabemos, ella ha sido quizá la persona más influyente y una de las mujeres más famosas en el mundo. Y en esta ocasión hablamos de la película de Jackie, la película biográfica de la esposa del presidente John F. Kennedy, que como sabemos tuvo una trágica historia de un asesinato a plena luz del día. Incluso Jackie Kennedy es mencionada en la ya gran famosa serie The Crown, que me parece que está en las primeras temporadas, donde incluso se ve esta pequeña rivalidad y fricción que hubo entre la reina Isabel y Jackie Kennedy cuando ella hizo una visita de estado a Inglaterra y que incluso fue opacada y los medios la elogiaron muchísimo como una persona quizá con mucha carisma, con mucha sensibilidad y claro, que opacó a la reina Isabel en su propio territorio. Esta cinta es dirigida por el director chileno Pablo Larraín, que si nos damos cuenta y miramos atrás en sus biografías de película, él tiene esta peculiaridad de hacer este tipo de películas biográficas de personas famosas. Su más reciente trabajo, como ya sabemos, ha sido Spencer, una película biográfica de la princesa Diana. Esta peculiaridad de este director es que él solamente engloba quizá un episodio en específico de las personas a las que les está haciendo la película biográfica. Como sabemos, en la película de Spencer, él relata principalmente la época en la que la princesa Diana estaba pasando por su divorcio y por todo lo que vivía, y si algo se caracteriza es que sus películas son quizá demasiado crudas y quizá tiene muchas escenas muy sensibles que nos hacen derramar más de una lágrima. Aunque desafortunadamente no fue tan bien recibida por la crítica, principalmente por la audiencia, ya que muchos la catalogaban de que era una película aburrida y totalmente predecible en todos los aspectos que se tocaban en la película, porque es una película que relata la cruda realidad de lo que es vivir la muerte de tu esposo siendo una persona muy importante y principalmente la primera dama de los Estados Unidos, considerando que estamos hablando de que en ese tiempo Estados Unidos estaba en su pleno apogeo de poderío y que estaba siendo quizá la nación más importante del mundo. ¿Qué mejor actriz que interpretar a Jackie Kennedy que la gran talentosísima y la gran galardonada Natalie Portman? Quizá una clase de actuación impresionante, impecable, que cuida absolutamente cada detalle y cada acción y cada diálogo que ella saca y que ella dice es totalmente con una sensibilidad y quizá con una frialdad y con mucho sentimiento que incluso en muchas ocasiones se puede notar que la misma voz de ella se quiebra porque es un momento quizá muy triste y muy crudo que ella tuvo que pasar. La película principalmente se desarrolla cuando un periodista le está entrevistando a Jackie Kennedy sobre que le cuente cómo es lo sucedido antes y después de la muerte de John F. Kennedy, qué era lo que ella estaba pasando, qué es lo que estaba viviendo y cómo fue que tuvo que sobrellevar toda esta situación para que diera quizá una buena imagen al gobierno y principalmente a la ciudad a la que representaba a su esposo, ya que a pesar de que ella por dentro tenía un dolor muy profundo, ella tenía que mostrar una cara fuerte y una cara a la ciudad que principalmente no era la que muchos esperaban ver. Pero todo este proceso y toda la línea temporal que se desarrolla esta película es quizá una de las escenas muchísimo muy crudas que he visto y que completamente es una insensibilidad que, como ya sabemos, al ser personas públicas y principalmente políticas, les exigen tomar este rol de una persona fría y que prácticamente deben de continuar con sus actividades protocolarias que ellas mismas y el mismo gobierno les impone. Y es que eso no tiene mucho, que recientemente lo vimos con la muerte de la princesa Diana de Gales y ahora con la reina Isabel. Estos funerales de estado, que son quizá uno de los momentos más crudos y más dolorosos que está viviendo la familia, es cuando más le exigen presentar otra cara, hacer como si nada hubiera pasado y al contrario honrar la memoria de la persona fallecida, pues no es tan fácil como todo el mundo lo pinta. Hemos sufrido muchos de nosotros la pérdida de nuestros familiares y a veces nos han tratado de imponer que tengamos que
de ser fuertes, y es la palabra que muchos nos mencionan, que tengamos que ser fuertes y que ya todo pasará. Pero no, realmente no sabemos cómo está la otra persona que ha recibido la pérdida. Y es que en el caso de Jackie teníamos que ver ahora cómo le explicas a tus hijos que tu padre ha muerto y que prácticamente lo han asesinado de una manera bastante cruel. Cómo le explicas a tus niños que su padre ya nunca más llegará a desearle las buenas noches, a leerles un cuento y entre muchas otras cosas que son las obligaciones de un padre. Cómo le explicas a una mujer que acaba de perder a su esposo, que prácticamente vivían en un feliz matrimonio, ya no tendrá con quién platicar, ya no tendrá a quien contarle sus penas y a quien contarle sus alegrías. Y cómo te explicas que ahora en la gran casa en la que vivías, que era la Casa Blanca, la tendrás que dejar lo más pronto posible porque la fiesta debe continuar y un país debe seguir siendo gobernado, y entonces ahora es donde entra el nuevo presidente interino y prácticamente a ti te van a correr de la casa inmediatamente. Y claro, quien lleva completamente la película en sus espaldas es Natalie Portman, con una actuación soberbia y que prácticamente exigía mucho en lo mental y en lo emocional exageradamente. Y es que cómo tenías que prepararte para prácticamente ver a una Natalie Portman o una Jackie Kennedy deteriorada, triste, y que prácticamente está en duelo, que ahora está abusando de las pastillas incluso para dormir, está abusando del alcohol, está abusando del cigarro y de todo este duelo que ahora involucra que se te venga todo este balde de agua fría de realidad, donde prácticamente cuando enciendan las luces, cuando aparezca un reflector o cuando tengas que salir a la sociedad, tienes que salir con una sonrisa, pero cuando todo esto se termina tienes que mostrar tu verdadero yo y toda la tristeza y todo el llanto que abunda dentro de ella. Y es que, como sabemos, una buena película no se basa solamente en la actuación de su protagonista, sino también en el guión, y principalmente en esta película la fotografía es sin duda impecable, ya que la misma fotografía nos transporta a la misma era de un ámbito totalmente frío, totalmente muy crudo, y que prácticamente con una sola toma y con solamente un gesto que logra esta misma fotografía, logra captar la emoción y lo que nos hace querer transmitir mediante esto. Y por eso sin duda es una película que quizá engloba muchísimos buenos aspectos y muchísimos aspectos técnicos que están sumamente llevados a su máximo nivel y a su máxima expresión. Trato de entender mucho de las críticas que le tiran mucho de que es una película completamente aburrida y que, a pesar de que es una película biográfica, no engloba como tal la vida completa de Jackie Kennedy, solamente de ese episodio en su vida. Pero quizá muchos la comparemos con ahorita con la película última que hizo, que fue Spencer, pero tenemos que tener dos cosas. Es un tema completamente distinto, ya que en la película de Jackie estamos englobando un funeral, un asesinato de un matrimonio y de un esposo. En la película de Spencer de Diana estamos hablando de un divorcio, de una separación que engloba un engaño y una infidelidad. Son variantes completamente diferentes y que, claro, es obvio que quizá en la película de Spencer tenga muchísimo más diálogos, muchísimo más dramatismo e incluso quizá una que otra escena de acción en la de Spencer. Al contrario, en la de Jackie, porque incluso son quizá diálogos muy cortos pero muy contundentes, que incluso nos engloba quizá a solamente un gesto, una mirada o un solo movimiento en la película de Jackie, que incluso en los diálogos podemos notar que hasta el audio de sus mismas voces son demasiado bajos, los tonos de sus voces son demasiado bajos, casi un susurro. Jackie Kennedy era este tipo de persona, era una persona quizá un poco tímida y que sus expresiones solamente eran así, solamente eran faciales, solamente eran de otro tono, nada que ver con sus otras películas, ya que aquí, como ya lo mencioné, estamos hablando de un funeral, de un asesinato del esposo de una mujer. No lo tomemos en cuenta quizá como la muerte y el asesinato del presidente de los Estados Unidos, sino lo estamos viendo desde la vertiente de la viuda. Mi único pero quizá con esta película fue la música. La ambientación musical quizá no terminó de dar en el clavo, porque como sabemos, esta música que es el Camelot, que nos da a entender que fue la pieza favorita de John F. Kennedy, quizá no debió ser empleada en muchas de las escenas. Ojo, no digo que no en todas. Hay algunas en las que sí lograba captar esa misma emoción que expresa la película, pero quizá abusaron un poco de la música y que no terminaba de dar esta música en el clavo conforme a las escenas que nos estaban presentando o conforme a la situación que estaban brindando. Eso quizá fue su más mínimo
y quizá no tan notorio porque la música pasa desapercibida en la película. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o no siquiera nos transmite absolutamente nada la música. Ese quizá fue para mí su único gran detalle, la música, porque pudieron haber tomado muchísimas otras obras o quizá hubieran compuesto otro tipo de música para este tipo de película o principalmente para específicamente algunas escenas. Solamente ese fue el único detallito que le encontré a la película, pero de ahí en fuera, tanto actuación como dirección, de fotografía, de guión, absolutamente de todo, para mí fue un absoluto deleite visual y que nos cuenta una historia de un episodio histórico. Y yo es por eso que a Jackie yo le voy a dar un 9 de 10. Pero como siempre ya lo saben, esa es mi opinión y ahora es su turno. Quienes ya lograron ver esta gran cinta que en lo peculiar para mí sí es una gran cinta, me gustaría saber quienes ya la vieron, si les gustó, no les gustó, si realmente les pareció una película aburrida o realmente los entretuvo y los trasbordó a esa época y a eso, principalmente a esos sentimientos que la película nos quiere hacer sentir. Como siempre ya lo saben que se pueden suscribir al canal, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para y yo los ando viendo la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!